Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a realizar un mandala de 8 puntas. Es súper sencillo. Utilizamos dos figuras básicas, como es el círculo y la figura de estrella. También vamos a incluir una figura que utilizamos en muchos mandalas, que son estas lazadas en estos espacios del centro. Anímense si son principiantes, ya que es una figura muy bella para poder integrar y muy sencilla de realizar. Voy a trabajar con estos colores, pero elijan los que a ustedes les gusten y los que tengan a mano. De todas formas, cualquier duda me la pueden dejar aquí debajo, en el Facebook o en el Instagram. Suscríbanse si apoyan este proyecto, por favor, denle like y un comentario si les ha gustado el trabajo. Disfruten el proceso, que es lo más importante de todo, y sin más los dejo con el video tutorial. Vamos a trabajar con 4 varillas. Estas son metálicas, pero también pueden usar de madera. Miden 15 centímetros, les marqué el centro a los 7 centímetros y medio y voy a trabajar primero con 2 de ellas. Voy a nivelar las varillas para que me queden las marcas juntas y voy a llevar el nudo. Yo tengo atada esta lana, un color rojo muy oscuro. Voy a llevar el nudo a la marca que hice. Voy a empezar a dar algunas vueltas sobre ella, de esta forma. Luego voy a abrir las varillas, sujeto con la mano izquierda para que me quede la forma de cruz. Y en esta nueva abertura paso un poco más de lana. Unas cuantas vueltas para que quede la forma establecida. Y hago una lazada en una de las varillas, que es donde voy a comenzar. Voy a empezar a enlazar en cada una de ellas de esta forma. En esta que me ha quedado atrás, fíjense que el tejido está más retraído, así que voy a hacer 2 lazadas sobre la varilla para generar altura y corregir la simetría. Aquí llega el punto de inicio, una vuelta completa. Voy a hacer 5 en total con este color, de la misma forma, siempre haciendo una lazada sobre cada una de las varillas, excepto en aquella que esté un poco más retraída, en la cual haré 2 lazadas, como les dije, para generar altura y corregir la simetría. Aquí llegué a la tercera vuelta, me están quedando 2 más, ahí tengo la cuarta vuelta, y aquí llegué al punto de inicio nuevamente, 5 vueltas en total. Ahora voy a hacer unas lazadas sobre la varilla para poder alejarme de la figura, corto la lana, voy a hacer un nudo y quito el excedente. Nos alejamos de la figura para luego poder retirarlo y no tejer sobre él. En mandalas anteriores el nudo lo hacía a continuación de la figura porque es tan chiquito que no me genera volumen y aparte este sistema a mí no me funciona porque la varilla es muy patinosa. Voy a repetir exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. Ya tengo las 2 cruces con el mismo color, la misma cantidad de vueltas. Las voy a montar de esta forma para generar el bastidor final de 8 puntas. Voy a continuar con el color amarillo muy clarito para empezar el tejido. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Vamos a hacer una figura para poder unir estos 2 bastidores. Voy a hacer un nudo sobre otro. El nudo lo hago porque mi varilla es muy patinosa. Hay otras técnicas, pero la mejor es la que se adapte a sus materiales y a sus necesidades de tejido. Bien, realicé un nudo sobre otro. Aquí llevo el nudo a continuación de la figura del ojito. Las voy a montar de esta forma. Con la mano izquierda voy a tratar de sujetar lo más firme que pueda para no generar movimiento. Y voy a comenzar a hacer una lazada en cada una de las varillas. Me voy a dirigir siempre hacia la que tengo a la derecha, hasta llegar al punto de inicio, completando así una vuelta. No hago mucha fuerza, simplemente voy tensionando la lana sin forzarla. Aquí llegué al punto de inicio. Muy bien, completé una vuelta. Y cada vez que complete una, sobre todo en esta parte, es muy importante ir chequeando la simetría. Voy a hacer 4 vueltas en total con este color, así que vuelvo a repetir una lazada en cada una de ellas. Si yo veo que una de las puntas me está quedando más retraída, en ese caso hago 2 lazadas sobre la varilla para poder corregir la simetría.
y que no se traslade al resto del tejido. Aquí tengo la segunda vuelta, continúo de la misma forma. Vayan chequeando que el bastidor quede firme, porque este es el momento que todavía tiene algo de flexibilidad para poder corregir en caso que esté quedando asimétrico. Ahí completé la tercera vuelta. Voy a continuar de la misma forma. Se va a ir generando un círculo, un octágono en realidad. Aquí llegué, ya completé las 4 vueltas. Ahora simplemente no voy a usar más esta lana. Y ahora con este color vamos a agregar un detalle sumamente sencillo. Y vamos a hacer lo siguiente. Paso por atrás y de este mismo espacio donde pasé por atrás, paso por aquí arriba. Y simplemente lo cruzo. Ahora roto y paso por arriba, pero por el siguiente espacio. ¿Se dan cuenta? Y de esta forma hasta pasar por cada uno de los espacios. Y en esta varilla simplemente hago unas vueltas sobre ella para poder alejarme de la figura. El centro es sumamente sencillo. Aquí voy a cortar la lana, hago un nudo para retirarlo después. Ahora les voy a mostrar. Fíjense que aquí me quedaron estas dos colitas de los dos ojos. Entonces desenrosco un poco para aflojar la lana y simplemente lo corto al ras de la figura que acabo de terminar, que con esa figura ya sujeté las lanas anteriores. De esa forma vamos a ir retirando los nudos. Muy bien, vamos a continuar con el resto de los colores. Voy a seguir en este caso con el color amarillo. Voy a hacer siempre la misma figura yendo hacia la varilla que tengo a la derecha, con este color amarillo que es un poquito más grueso, así que voy a hacer 3 vueltas nada más. Voy a continuar con este otro que es más intenso, de la misma forma, en círculo. Fíjense que es mucho más finito, 4 vueltas en total. Ahora con el color naranja, que es del mismo grosor, voy a hacer 4 vueltas. Ahora voy a continuar con este color rojo, que vendría a ser un intermedio, 4 vueltas, para que tenga un poco más de presencia. Y aquí no corté la lana, simplemente llegué al punto de inicio para completar la cantidad de vueltas, que en esta ocasión hice 4, en realidad con este color, y ahora vamos a agregar otra figura y vamos a iniciar con este. La figura que vamos a agregar es súper sencilla y es una de las figuras básicas. Vamos a contar de 1, 2, 3 varillas y ahí vamos a enlazar, pasando por arriba del tejido. Hacemos una lazada aquí y contamos nuevamente 1, 2, 3 y enlazamos en la varilla. Una sola vuelta sobre ella, 1, 2, 3, enlazamos aquí, 1, 2, 3, hacemos otra lazada aquí y al seguir este patrón nos va a llevar en algún momento cuando pasemos por todas las varillas al mismo punto de inicio. Fíjense, 1, 2, 3, enlazo aquí, 1, 2, 3 y aquí es justo donde inicié esta figura. Ahí llegué nuevamente a la varilla completando una vuelta de esta figura. Así nos ha quedado el recorrido. Al contar las 3 varillas vamos a llegar automáticamente al punto de inicio. Como voy a hacer una sola vuelta, hago algunas lazadas en la varilla para alejarme de la figura, corto la lana y hago un nudo porque vamos a cambiar de color. Voy a quitar también el excedente para que no me estorbe. Y ahora vamos a repetir con los otros colores. Vamos a hacer primero las vueltas circulares y en la última vuelta vamos a repetir el patrón de estrella con estos dos colores que nos faltan. Voy a hacer con el color lila, voy a hacer 3 vueltas en círculo y luego hago una sola vuelta en la cuarta con la figura de estrella. Me sirve también ir siguiendo el recorrido que hice con la lana roja para no perderme. Primero hago las vueltas en círculo y en la cuarta vuelta es que yo realicé la figura de estrella. ¿Sí? Fíjense que sigo el mismo camino también que hice con la lana roja. Eso ya me facilita
el hecho de tener que generar la figura. Es simplemente seguir el mismo patrón. Ahora vamos a realizar exactamente lo mismo con este color súper oscuro, con este rojo intenso. Voy a hacer 2 vueltas en círculo y en la tercera vuelta es que voy a realizar la forma de estrella. Y en este caso tampoco cortamos la lana. He realizado las 2 vueltas en círculo, en la tercera vuelta la figura de estrella y una vez que llegué al punto de inicio y la completé, vamos a agregar otro detalle. En esta ocasión tengo que separar lana del ovillo, así que yo tomo como patrón este ancho que tengo aquí y fíjense que tengo 8 de estos espacios. Así que, por lo tanto, si yo voy a hacer una vuelta, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tendría la lana para hacer una vuelta en círculo. Pero vamos a agregar un tejido aquí en el centro, entre varilla y varilla. Entonces, también estimo, como es poco y más o menos en proporción es el mismo tamaño que este espacio, cuento unas 8 vueltas más. Siempre dejo un margen. Esto es estimativo, por supuesto. Y hay muchas formas de estimar justamente la cantidad de lana que vamos a utilizar. Ahora voy a enhebrar este extremo aquí en la aguja lanera. También lo pueden hacer con aguja de crochet. Y vamos a hacer lo siguiente. Con la mano izquierda sostengo el nudo donde me quedé, aquí. Y vamos a pasar la aguja hacia atrás sobre el tejido que hemos hecho circular, más o menos aquí donde se junta con la parte de la estrella, que sería entre el color amarillo y el naranja. Y paso hacia arriba la aguja entre estas 2 hebras. De esa forma genero la lazada. Veo que esté centrada arriba, que esté centrada abajo, presiono solo un poco nada más y enlazo en la varilla que tengo al lado. Va de vuelta. Paso la aguja hacia atrás, en este caso entre el amarillo y el naranja, que es más o menos donde se cruza la estrella. Y para pasar hacia arriba, lo hago entre las 2 hebras, para generar la lazada. Centro ahí arriba, centro aquí abajo, presiono solo un poco, enlazo en la varilla que continúa. Vuelvo a repetir, paso hacia atrás y hacia adelante entre las 2 hebras y de esta forma voy a completar toda la vuelta hasta llegar al mismo punto de inicio, que es donde empezamos el tejido con este color. Ya concluí con el rojo. Ahora vamos a hacer 2 lazadas, por eso les quiero mostrar. Nosotros aquí ven que ingresamos la aguja hacia atrás entre el amarillo y el naranja. Y ahora con este segundo color vamos a ingresar la aguja hacia atrás, pero vamos a contar 2 líneas color naranja por debajo de donde ingresé el color rojo oscuro, para poder hacer un patrón escalonado. Paso hacia arriba entre las 2 hebras y esta línea me va a quedar del lado izquierdo de la figura que estoy generando. Y voy a repetir para que me quede del lado derecho, en este caso al mismo nivel. Cuento 2 líneas color naranja, que la cantidad de líneas que ustedes cuenten es relativo al dibujo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así el patrón, simplemente son variantes. Voy a enlazar en la varilla. Yo con este color primero hice una vuelta en círculo, retiré lana y en esta segunda vuelta es que realizo esta figura del centro. Fíjense que con el color blanco no hice la figura de estrella. Simplemente hice una vuelta en círculo, separé lana y ahora con la segunda vuelta simplemente hago este patrón entre los espacios que queda entre las varillas, haciendo 2 lazadas, una del lado izquierdo, otra del lado derecho. Y en este caso, cada vez que trabajemos con un color distinto, vamos a ingresar la aguja hacia atrás, siempre contando 2 líneas por debajo de donde ingresamos el color anterior. De esa forma vamos a ir generando una progresión. Este patrón lo usamos mucho en los otros videos, es muy sencillo y tiene muchas variantes. Vamos a contar 2 líneas hacia abajo,
de donde ingresamos el último color, en este caso tomo como referencia el que estoy poniendo ahora, y por ahí voy a pasar la aguja hacia atrás. Hago primero la lazada de la izquierda, luego la lazada de la derecha. Cuando pase al siguiente color, lo mismo. Cuando haga esta figura, desde donde ingresé el otro amarillo intenso, cuento 2 líneas hacia abajo y ahí paso la aguja hacia atrás. Y así me va a quedar la figura de forma escalonada. Voy a terminar de completar esta vuelta y voy a atar con un nudo para poder cambiar de color. Bien, ya realicé con el color amarillo muy clarito, hice una vuelta, separé lana y con la segunda vuelta realicé estas 2 lazadas, una del lado izquierdo, otra del lado derecho. Y recién ahí enlazo en la varilla que continúa. Esto es lo que vamos a repetir con todos los colores que vamos a colocar a continuación. Voy a pasar directamente a este amarillo intenso porque no tengo mucho espacio aquí. Voy a hacer 2 vueltas en círculo, es súper finita, retiro lana y realizo la tercera vuelta haciendo esta lazada entre los espacios que quedan entre las varillas. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo con el naranja, 2 vueltas y en la tercera hago este patrón escalonado. Muy bien, voy a continuar con el color rojo. Exactamente lo mismo, solo que me queda poco espacio, así que voy a hacer una vuelta en círculo y en la segunda realizo la figura del medio. Si ustedes quieren hacer un mandala un poco más grande, fíjense que ustedes le pueden dar 5 vueltas en círculo y en la sexta recién hacer este patrón. Les va a quedar mucho más estilizado y un poco más largo. Ahora lo voy a hacer con este color rojo intenso y ya llegué a la punta de la varilla. De esta forma ha quedado el mandala. Hemos hecho un centro súper sencillo. Trabajamos 2 figuras básicas, que es ir siempre hacia la varilla de al lado y la figura de estrella. Y además hemos agregado este patrón, que lo hemos trabajado bastante, que aquí se nota bien cómo ha quedado de forma escalonada. Ven que cada 2 líneas hemos ido bajando para agregar el siguiente color. Es una de las variaciones que se puede hacer. Espero que disfruten el proceso, que es lo más importante. Cualquier duda igual me pueden escribir aquí debajo en el Facebook o en el Instagram, eso ya lo saben, siempre les respondo. Así que bueno, no olviden de compartirme sus trabajos, por favor, es la forma que yo me doy cuenta de cómo van progresando ustedes y qué tipo de tutoriales poder presentarles. Muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo episodio.